Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por ejemplo, lo que pase laboralmente hablando en la relación de el empleador y el empleado, eso también se cruza por decisiones políticas y administrativas. Tanto que hay un Ministerio del Trabajo en el Ejecutivo y hay unas decisiones que se toman gracias a que el Legislativo, o sea, el Congreso de la República, aprueba ciertas leyes que están orientadas a esa relación armoniosa entre los empleadores y los empleados. Entonces, para la muestra, otro botoncito más para decirles que usted no puede soslayar lo político. Ello tiene que ver hasta con el aire que respiramos. Y sobre este ejemplo que le estoy poniendo, va el tema de hoy. Por eso saludamos ya mismo a Esteban Manco. Él es abogado en Derecho Laboral y Pensional con magíster en Derecho Constitucional. Esteban, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias por la invitación y bueno, tal como lo has dicho, las relaciones laborales también son de carácter político, pues en estos momentos se impulsa lo que es el proyecto de reforma laboral. Ese es otro ejemplo bien grande, gracias por decirlo. Y mire, ¿quién lo está proponiendo? Lo está proponiendo el gobierno nacional. ¿Quién lo debe discutir? El Congreso de la República. Entonces vemos ahí pues la importancia de este tema. Bueno, pero vamos a tratar un tema específicamente con usted, Esteban Manco, y es indemnización al trabajador por no pago de salarios y prestaciones de servicios cuando una persona termina su actividad laboral, su relación laboral, sea porque lo echaron, déjenme decirlo de esa manera, o porque renunció. Entonces tiene derecho a que le paguen todo lo que hasta ese momento trabajó y que le paguen sus prestaciones, cesantías e intereses a las cesantías. Resulta que a algunos no les pagan y entonces la gente se va muy aburrida y que perece y renegando. Y resulta que antes, vamos a decir así, y nos lo va a aclarar Esteban, usted tenía un término de 2 años, de 24 meses para alegar, para exigir que se le pagaran a usted ese salario y esas prestaciones. Y ya, de ahí para adelante no me podía. Creo que las cosas cambiaron, ¿o no, Esteban? Sí, sí, más o menos para aclarar el panorama es, todavía tiene la posibilidad de reclamar, pero lo que actualmente dice la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es que si lo demanda o lo reclama en el mes 25, entonces pierde esa indemnización moratoria o lo que comúnmente conocemos como brazos caídos, que es un día de salario por cada día de retardo. Y ya con esta acción pública o esta demanda ante la Corte, lo que pretendemos es recuperar esta indemnización moratoria, estos brazos caídos, aunque el trabajador reclame en el mes 26, 27, sin relación a ese límite de los 24 meses o los 2 años. Y si reclama antes del mes 24, esa indemnización continúa causándose hasta que se realice el pago de las liquidaciones de laborales. Porque, Roger, no es un poco de trabajadores, no es un mínimo de trabajadores que están en esta situación, sino muchos trabajadores que padecen esta falta de pago oportuno de salarios y prestaciones sociales. Esteban Manco, ¿y esto por qué? Dice usted que hay un montón de trabajadores en esta circunstancia. ¿Por qué? Si hay un principio que habla de la favorabilidad del trabajador, de primero el trabajador por estar en cierta debilidad frente a los empleadores. ¿Por qué persiste esto? Roger, esa es muy buena pregunta y te la voy a responder de la siguiente forma y es porque en esa relación de asimetría, de desigualdad a la cual aludiste en unos segundos anteriores, el empleador es el que tiene el capital, es el que tiene el dinero. Y si por bien él tiene no pagar, porque es de acuerdo a su voluntad de que no paga lo que debe, que serían salarios y prestaciones sociales, es común en Colombia que se desconozcan esta serie de derechos por esa situación de desigualdad.
al igual que se desconocen los derechos a la salud oportuna, entre otros. En Colombia padecemos un desconocimiento sistemático de los derechos constitucionales y más o menos ese sería el meollo del asunto en esta situación particular. Mejor dicho, es como que si no hubiese temor a la ley. Me da como la impresión. Pero bueno, oiga, entonces esta es una demanda, esto ya es un hecho o, a ver, ¿de qué estamos hablando realmente para que los que nos están viendo no se creen falsas expectativas? Y, ay, mañana entonces puedo reclamarlo o no reclamado. ¿Qué es? Sí, sí, precisar, Roger, que es una demanda admitida ante la Corte Constitucional que tiene mucho peso por cuanto la misma Corte Constitucional ya en el año 2003 adujo lo que yo estoy afirmando. Sin embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sistemáticamente desconociendo este precedente y esta interpretación de la Corte Constitucional desde el año 2003, por lo que te comento y te comunico que tiene mucho peso por cuanto ya la Corte Constitucional, que es la máxima guardiana de la Constitución, ya habló. Sin embargo, la Corte Suprema en su sala laboral la ha desconocido desde el año más o menos 2008 hasta la presente anualidad. Pero entonces, ¿qué país tan extraño el nuestro? Esteban Manco, amables televidentes e internautas de Sinergia Informativa. Usted dice la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, que es la garantista, que es la norma de normas, toda la Constitución. Dijo en el año 2008 a 2018, a 2024, hace 16 años, debe ser así, y otra alta corte, pues están, digamos que a una altura similar, porque una es alta corte, alto tribunal de la jurisdicción constitucional, y la otra es alta corte, alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, pero este tiene el peso de ser la guardiana de la Constitución. Entonces, yo no sé si me entendieron mis internautas, que yo creo que sí, y mis televidentes, yo creo que sí, pero no entiendo cómo pasan 10 y, ¿cuánto es? 10 más casi 8 años más, como 18 años, por Dios santo, desconociéndose. Sí, Roger, y no solo porque sea la guardiana de la Constitución, porque la Corte Constitucional tiene dos sentencias, más o menos. La sentencia tipo T, de sentencia de tutela que conocemos normalmente, que es el juicio constitucional entre Esteban Manco y la EPS tal, y tiene efecto solo entre ellos dos, mientras las sentencias tipo C, control de constitucionalidad, tiene efectos erga omnes frente a todas las autoridades públicas y los particulares del país. Y la sentencia de la que te hablo del año 2003 no es una sentencia T, no es una sentencia de tutela, es una sentencia de constitucionalidad. Es decir, Ah, vincula tanto a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como a los tribunales superiores de distrito judicial, como a los juzgados laborales del circuito. Sin embargo, desde ese momento se vienen desconociendo estos derechos de los trabajadores, que en estos momentos lo que pretendemos es recuperar y que la Corte Constitucional le diga a la Corte Suprema que está desconociendo su propio precedente y que no puede perfecto. agregar consecuencias jurídicas de la pérdida de la indemnización moratoria, donde en la norma, donde tú la lees, Roger, y allí no dice que el trabajador pierde la indemnización moratoria. Ya. Ya, para terminar este temita y tocar otro muy rápidamente antes de concluir la conversación con usted, entonces, ¿qué sigue o hasta dónde va esta demanda? ¿Ya se puede alegar o todavía hay que esperar algo? En estos momentos ya se interpuso, se admitió, algunas universidades conceptuaron, la procuradora conceptuó, ya en estos momentos va el 12, mañana 12 de abril, la ponente en este caso, la doctora Cristina, presenta proyecto ante la Sala Plena de la Corte Constitucional y la Sala Plena de la Corte Constitucional, a más tardar en julio de este año, va a decidir esa modificación, si sí se hace o si no se hace, lo que ya la Corte ha dicho desde el año 2003 y que la Corte Suprema ha desconocido desde ese año.
muy bien, queda clarísimo. Y para aprovecharlo en un minuto más de la conversación, que no es suficiente, pero por lo menos para que nos deje con ganas para una próxima entrevista, usted como abogado especialista en Derecho Laboral y Pensional con magíster en Derecho Constitucional, hágame el planteamiento como abrebocas sobre esto de fuero de estabilidad para el trabajador que haya sido despedido sin justa causa. Claro, de manera rápida allí para concluir. Ese mismo artículo 65, en el parágrafo 1, dice que si el empleador no cotizó a la seguridad social al trabajador y lo despide con justa causa, el contrato de trabajo no termina, no genera eficacia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en contra de la propia ley, en contra de la garantía constitucional del principio de estabilidad laboral, dice que no se debe entender así y que sí se termina el contrato y el empleador debe pagar una indemnización moratoria. Allí lo que pretendemos también es que se recupere esa estabilidad laboral en el empleo y que aquellas personas que se les terminó el contrato sin justa causa y no se les pagó las cotizaciones al sistema de seguridad social, conserven su empleo y el empleador, conservando su empleo, pague esas cotizaciones al sistema de seguridad social. Otra cosa loca aquí, Roger, como la ley dice una cosa, dice que el trabajador conserva el empleo, pero la Corte Suprema dice otra cosa. Entonces esto también para el debate, porque debe ser la ley coherente con lo que dicen también los jueces de la República. Por supuesto. Qué locura esta, definitivamente. Me deja usted, pues como con el sin sabor, pero bueno, con la satisfacción de que están caminando estas demandas que van a ser favorables para los trabajadores. Y cuando dice Esteban Manco, el mismo artículo 65 es porque cuando estamos hablando del anterior tema, el de la indemnización por falta de pago, es el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Esteban Manco, abogado, especialista en Derecho Laboral y Pensional y magíster en Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a ver cómo avanza y nos cuenta. Claro que sí, Roger, con el mayor de los gustos y la satisfacción de que esperemos sea favorable a toda la clase trabajadora en Colombia. Un abrazo. Y como la clase trabajadora en Colombia es tan amplia, como usted dijo ahorita, no es poca la gente, son muchos. Entonces, esta es una excelente noticia. Hay que estar atento a ella. Vamos a hacer un corte para mensajes, ya regresamos. La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 9 de abril de 2024 que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia había radicado escrito de acusación contra el ex senador de la República, expresidente de la República, exgobernador de Antioquia, el líder máximo del partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, escrito de acusación como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Sobre esto ya se pronunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí tenemos un segmentico, el pronunciamiento fue muy amplio, una locución de más de 24 minutos, pero vamos a extractar un segmentico de 2 minuticos y un poquito más para que escuchemos lo que él considera a propósito de este escrito de acusación en su contra. De acuerdo con el esquema general de la acusación, yo habría organizado un complot para que los presos de Cómbita, algunos miembros de la oficina de Envigado, relataran en medio de la discusión política que el senador Cepeda y Mercedes Arroyave, quien ha huido de este proceso, acudieran a preguntarles por mis supuestos vínculos con paramilitares y a ofrecerles beneficios. Además, los presos aclararon que le solicitaron la reunión para indagar sobre unas fosas y el objetivo de la reunión, ya en ella, fue indagar por los presuntos vínculos
de mi hermano y de mi persona con el paramilitarismo y les ofrecieron beneficios. Para acusarme, desestiman todas mis acciones como presidente de la República en contra de la oficina de Envigado. ¿Acaso yo me inventé la presencia del reinsertado Mosquera en Pacho, Cundinamarca, donde me dijo que el senador Cepeda y el hoy ministro Iván Velázquez lo habrían abordado para preguntarle por mis vínculos con paramilitares? La acusación que me hacen se somete, simplemente copia la providencia del magistrado Reyes, quien supone contra la evidencia que al pedir yo que todo lo recaudado se enviara a la Corte, lo que pretendía era engañar a la justicia. ¿Significa esto que yo habría tenido que guardar todo el acervo probatorio, que no debí mandarlo a la Corte? A la Corte, la institución competente para examinarlo. La acusación se suma a los magistrados que consideraron que yo carezco del derecho a defender mi honra, que si lo hago soborno testigos y engaño a la justicia. Después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Esta decisión del escrito de acusación del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se adopta después de 2 solicitudes de preclusión de fiscales, de preclusión de la investigación en contra del expresidente. Y bueno, ya presentado este escrito de acusación, que es, para que ustedes lo entiendan de manera muy rápida y elemental, a una persona se le hace una imputación de un presunto delito. Ya eso se le hizo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero el momento de la imputación que hace el fiscal mismo, se hace como una información diciéndole: señor expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, usted es acusado de ser el presunto. Ojo que la presunción de inocencia juega un papel bien importante en este estado y en el que estamos tratando. Que usted es presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Y ahí la imputación del fiscal hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este escrito de acusación es cuando ya hay un paso posterior, no precluye la investigación, que era lo que estaban solicitando 2 fiscales, pasa como una etapa pues ya de juzgamiento, y el escrito de acusación es el mismo fiscal diciéndole al juez de la República, un juez de conocimiento: señor juez, nosotros estamos acusando al aquí presente expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos ya mencionados. Entonces, en esa etapa va, y es una etapa en la que ya empieza la defensa, empieza el toma y dame pruebas, y el juez va a tomar las diferentes pruebas y ya después decidirá si considera que es responsable o no es responsable. Pero hasta este momento, incluso en el escrito de acusación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se presume inocente. Bueno, la Contraloría General de la República convocó a la Gobernación de Antioquia y a Invías. Reunámonos, señores, en el túnel del Toyo, a propósito de este conflicto que hay, en el sentido de que supuestamente el gobierno nacional no quiere aportar los dineros para terminar las 4G, específicamente el tramo del túnel del Toyo. Bueno, se reunieron para que cada uno exponga sus puntos de vista y bueno, veamos primero a Juan José Oyuela. Él es el director de Invías. ¿Qué le queda? Nos encontramos finalizando la jornada del día de hoy en el departamento de Antioquia, donde la Contraloría General de la República nos citó a una mesa de trabajo en compañía de la Gobernación de Antioquia para revisar todo lo concerniente al proyecto Túnel del Toyo. Proyecto en el cual el Instituto Nacional de Vías, miembro del Ministerio de Transporte y del Gobierno Nacional,
aporta 1.34 billones de pesos. De ese 1.34 billones de pesos, este año estamos ejecutando 340.000 millones de pesos, previo a la ejecución que hicimos el año pasado de cerca de 400.000 millones de pesos. Y el próximo año tenemos una vigencia futura asignada en los contratos de 415.000 millones de pesos que está en ejecución y que respalda los contratos dentro del marco presupuestal del Instituto Nacional de Vivienda. Bueno, y lo que le queda a la Gobernación de Antioquia. Aquí está el secretario de Infraestructura Física, Horacio Cayón. Nos felicitó la Contraloría por tener los recursos apropiados y asegurados para la terminación de nuestro tramo. También le pidió al INVIA, la Contraloría, que le dijera cómo iba la ejecución. Ellos explicaron, pero además de eso le exigió que necesitábamos terminar la obra lo más pronto posible. Por eso nos pidió tanto a la Gobernación como al INVIAS que hiciéramos cada uno por separado un plan de acción para entregarlo en 15 días y decirles cómo es que se va a terminar la obra, con qué recursos. Eso mismo le exigió al INVIAS, que le está diciendo, bueno, consigan los recursos, díganos cómo y cuándo los van a entregar, cuándo los van a ejecutar, y cuándo se termina el túnel del Toyo en cada uno de los tramos. Nosotros desde la Gobernación celebramos que la Contraloría nos haya invitado, nos haya citado a esta explicación de cómo va la ejecución de la obra del túnel. Importante porque es una obra nacional, es una obra que le beneficia absolutamente a todos los colombianos y la Contraloría está ejerciendo su autoridad citándonos y pidiéndonos a nosotros que respondamos por esas obras tan importantes que se ejecutan en el país. El alcalde de Medellín se reunió con la Procuradora General de la Nación a hablar de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué dijo el alcalde de Medellín en torno al ciudadano extranjero que fue capturado en un hotel del Poblado con 2 menores? Yo insisto que esa persona debería estar tras las rejas en Colombia, pero ya que está afuera, tengo que decirlo, tenemos toda la colaboración del gobierno americano. Así lo hemos trabajado con agencias de Estados Unidos como la HCI, con quienes nos reunimos desde la semana pasada, con quienes empezó a articular el tema para que fuera justamente expedida la circular de Interpol para dar con su captura también. Hay un proceso también del gobierno de los Estados Unidos en el cual cualquier ciudadano americano que cometa este delito, así sea por fuera de su territorio, tiene que responder ante la justicia. Entonces, este tipo, Timothy Alan, este depravado, tiene 2 procesos abiertos, uno en Estados Unidos y uno en Colombia. Yo aspiro que responda por los 2 y también aspiro que cuando sea pedido una extradición, pues se tenga la colaboración del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo la Procuradora Margarita Cabello? Y la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, abrió ya investigación disciplinaria, habíamos abierto indagación primero para recoger una serie de elementos probatorios. Hoy, casualmente, abrimos investigación disciplinaria contra 8 policías que participaron en el operativo que dio con la captura del ciudadano norteamericano Timothy Alan y a quien posteriormente dejaron en libertad. La investigación, ¿por qué la abrimos? Porque es bueno decírselos. Se abrió porque de las pruebas recaudadas en la indagación previa, hemos observado, la Dirección de Investigaciones Especiales observó que los agentes de policía, al parecer, lógicamente, dentro del término establecido en la ley para que el acusador continuara con el trámite pertinente, no hicieron la preservación de la escena del presunto delito. Pese a que al ingresar al apartamento encontraron a las menores en un jacuzzi, con el cuidado de un ciudadano extranjero presente, y también presuntamente en la escena habían condones, había alcohol, había un fuerte olor a marihuana, incluso, al parecer, unas sustancias que podían ser tusi. Con todos estos elementos, debió por lo menos hacerse lo que se llama la preservación de la escena para efectos de que la Fiscalía
o las autoridades actuaran inmediatamente. De todo esto queda lo mejor, la visibilización de la importancia de la protección especial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Chao.